Amén, bendito sea el Señor. Sus promesas son incomparables. Mira que hay gente que promete cosas, ¿eh? Si te das cuenta, hay un montón de gente que promete cosas. Los seguros te prometen cosas. Muy bien, hermanos. Montones de gente, hermanos, y montones de personas prometen montones de cosas. Pero solamente Dios cumple todo lo que promete. Todo. Hay quienes prometen cosas en parte, hay quienes prometen y nunca cumplen, pero las promesas del Señor son sí y amén. Son para siempre. Entonces nosotros podemos cantar con alegría de corazón y podemos cantar ciertamente proclamando esa verdad. Incomparables son tus promesas, Señor. Maravillosas son tus promesas. Porque podemos decir amén a eso. Así que damos gracias al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor por el Salmo 119. Vamos a leerlo entero hoy, ¿de acuerdo? Y meditar hoy durante todo el Salmo 119. Así que espero que no tengáis prisa porque nos vamos a quedar aquí hasta el domingo de resurrección, ya que estamos meditando durante todo el Salmo 119. Muy bien, Salmo 119, versículo 97. Versículo 97. Hoy, hermanos, es Domingo de Ramos. El Señor entró en Jerusalén montado en un asna, como profetizó el profeta Zacarías, si no me equivoco, y entró por la Puerta de la Hermosa, a la ciudad santa, a Jerusalén, Domingo de Ramos. Para mí y para mi familia, este era un día importante. Yo fui criado en una familia católica y bajo las costumbres y las tradiciones del catolicismo. Me bautizaron, hice la comunión y todas esas cosas. Así que para nosotros la Semana Santa era una semana de descanso, de celebración y hasta cierto punto importante. Recuerdo que mi madre se esforzaba siempre, éramos 4, 2 varones, 2 hembras, tuvo la parejita pero por duplicado. Así que, y cuando llegaba el Domingo de Ramos, siempre estrenábamos ropa. Ella se esforzaba para que ese día estrenásemos algo, ya fuese jersey o saquito, como decimos allí, o pantalón o zapatos, pero el Domingo de Ramos era tradición, era un día especial, íbamos todos a ver a la borriquita y estrenábamos ropa, así que era algo especial. Y donde yo vivía, allí donde sigue viviendo mi madre, y allí es un barrio donde prácticamente al lado nuestro pasan un montón de pasos o procesiones. Así que lo que hacíamos es que los amigos del barrio nos juntábamos e íbamos a ver pasar las procesiones, a ver pasar los pasos. Allí guardábamos, hermanos, el turno, porque yo estoy hablando de Andalucía, aquello es una verdadera locura la Semana Santa en Andalucía. Tienes que estar a veces una hora antes o más parado ahí para coger un buen sitio para ver pasar la procesión. Así que como por allí pasaban bastantes, íbamos los amigos del barrio a verlas pasar. Conocíamos el nombre de las imágenes, incluso de la iglesia que salían, que si el Rescatado salía de los Trinitarios, la Virgen de Moria Auxiliadora que salía por allí cerca también, de la iglesia de los Salesianos, en fin, conocíamos bastante de eso. Bueno, bastante, por lo menos algo conocíamos. Pero no tenía ni idea acerca de quién era Dios, ni acerca de quién era Cristo, ni tampoco acerca de quién era el Espíritu Santo. No sabía nada acerca del Padre. Yo veía pasar una imagen, se paraba, le cantaban, le aplaudíamos,
Evidentemente yo no le cantaban otros. Y allí estábamos emocionados, allí estábamos viendo pasar y no teníamos ni idea de quién era Dios. No teníamos ni idea de lo que Cristo había hecho por nosotros. Solo sabíamos que había sido crucificado, resucitado, pero poco más. Yo por lo menos sabía poco más. Y que ni contaros de su palabra, mucho menos sabía algo acerca de su palabra. Es curioso, hermano, es curioso cómo podemos decir que creemos en Dios, participar de las fiestas religiosas y no saber nada o muy poco de Él. Y no saber nada o muy poco de su palabra. Durante esta semana, hermano, lo vamos a ver. Vais a ver cientos de miles en Andalucía, literalmente, hermano. Cientos de miles de personas adorando imágenes sin tener ni idea, muchos de ellos, de quién es Dios. Es así. El Salmo 119, versículo del 97 en adelante, dice lo siguiente: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor mi Dios, abriendo tu palabra, Señor, la cual tú has inspirado por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos a nuestros corazones y nuestras mentes y enséñanos, dándonos sabiduría e inteligencia, Señor, para aplicar aquello que aprendemos, Dios mío. Señor, quédate con nosotros y habla nuestras vidas. En el bendito nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos a estar hablando durante varias semanas acerca de estos versículos del Salmo 97 al 104, porque vamos a ver lo que el salmista era, lo que el salmista obtuvo y lo que el salmista hizo. Así que vamos a comenzar viendo lo que el salmista era, que fue un salmo escrito por el rey David. Mirad, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo leo yo la palabra de Dios? ¿Cómo me acerco a la palabra de Dios? Porque hay un montón de personas que se acercan a la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios, pero ¿de qué manera lo hago? Puedo hacerlo pensando que es un libro de leyenda en el cual hallo cómo un joven mata a un gigante, o que un gran pez se traga a un hombre y que luego lo vomita en tierra después de 3 días, o que un tal llamado Sansón, con una quijada de burro o de asno, derrota a 1000 hombres, y me digo, wow, menudas historias, ¿no? Increíbles. Son historias impresionantes. Pero tal vez no sean realmente así. Tal vez sea solo eso. Cuentos para enseñar otras cosas más importantes. Si leo así la palabra, y esto es algo que está ocurriendo dentro de nuestra propia congregación evangélica, si leo así la palabra, tampoco creeré que un hombre, después de llevar 3 días muerto, se levantó de su tumba al mandato del dador de la vida, de Jesucristo. Y puedo leer la Biblia simplemente como un libro de leyendas, o como un libro de poesía, donde voy a mirar de vez en cuando, cada vez que me siento enamorado, cada vez que me siento en las nubes, cada vez que me da esa inspiración y quiero escribir algunas letras bonitas, o cada vez que quiero decirle algo hermoso a la persona que amo, y leo: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Pero al poco tiempo voy y firmo una carta de divorcio. Y entonces lo leo como un libro de poesía o como un libro de sabiduría.
que me llena de conocimiento, donde adquiero parte de esa sabiduría oriental de los pueblos antiguos, que junto con otros libros también, como pueden ser el Corán, o puede ser otro cualquier libro de sabiduría, de espiritualidad, pues me pueden dar un aire, eso, místico, espiritual, un aire de sabio, de conocer las profundidades de la vida, donde puedo adquirir conocimiento, donde lo que leo son consejos para mi vida, pero que finalmente yo decido si los tomo o no los tomo, donde es como esa guía, como la guía de un mapa, donde me dicen que dónde están las calles, pero yo voy o no voy a las calles que me dicen. Entonces, la Biblia se convierte en eso, una especie de guía espiritual de mi vida, pero finalmente yo decido qué hago con estos consejos que me dan la Biblia. Y lo puedo leer así, como un libro de sabiduría, o también como un libro de historia, donde puedo ver ciertas costumbres de los pueblos antiguos, donde puedo aprender algo de dónde estaban localizados. Antiguamente los arqueólogos usaban la Biblia para ir descubriendo los yacimientos que con el tiempo fueron hallados. Así que yo puedo saber algo a lo mejor del pueblo egipcio, o de cómo eran los babilonios, o del imperio asirio. Leyendo la Biblia ahí puedo encontrar junto con otros libros parte de esa historia. Y qué bueno es, ¿verdad? Y la leo así. O como un libro de motivación personal, donde voy cada vez que me siento deprimido, o cuando me siento desanimado, donde puedo subirme la autoestima. Es mi libro de autoayuda. Ahí puedo leer todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo coloco en el cuadro, en el marco de mi casa. Ahí también puedo leer: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí lo tengo anotado puesto en mi frigorífico para que no se me olvide, porque eso me da ánimo, me alienta, me ayuda. Es cierto, hermano, eso es cierto. Pero puede quedarse en eso, simplemente en usar la Biblia como un libro de motivación. Porque pocas veces veo en las casas de los creyentes un cuadro donde pongan: el mundo tendréis aflicción. No veo esa letra en un cuadro y puesto en nuestros hogares. O a muchos echarán en la cárcel, incluso matarán por causa de mí. Eso tampoco lo veo en notas puestas en el frigorífico. Entonces la Biblia es un libro de motivación, donde me dice que todo lo que yo valgo, y lo uso como eso. O como un libro de devocionales. Cumplo con la lectura del pan diario, o de la que toque según mi programa de lectura, o el de la Biblia en un año, o cualquier otro libro. Entonces la Biblia se convierte en un libro de devocionales, donde es mi forma religiosa de cumplir con mi lectura bíblica. Leo los capítulos asignados, cierro la Biblia y ya está. Porque ya he cumplido con mi devocional. Entonces la Biblia se convierte en un libro de devocionales. O como alguna vez he oído, rasgándome las vestiduras. La puedo usar como un somnífero. Porque cuando me voy a la cama y leo la Biblia, me duermo enseguida. Yo pastor, leo la Biblia en la cama. Y me da tanta paz que enseguida me duermo. Bueno, no te voy a decir qué paz es esa. Así podemos nosotros leer la palabra del Señor. Así podemos nosotros ir a la palabra de Dios. De todas esas maneras podemos ir, hermano, a la palabra de Dios. Y nos veremos sin seguir conociendo a Dios. David dice, él afirma, que la palabra de Dios le ha hecho más sabio que sus enemigos. Más que sus maestros. Fíjate lo que él dice: me ha hecho más sabio que mis enemigos, más que todos mis enseñadores he entendido, más que los viejos he entendido. Podríamos decir a David que no le hace falta abuela a este hombre. Es el number one, el número uno. Ahora, ¿por qué David habla con tanta seguridad? ¿Qué es lo que ha hecho que David afirme estas cosas?
Porque en aquellos tiempos afirmar esa rotundidad, soy más entendido que los viejos, los ancianos ocupaban un lugar muy serio en aquel tiempo. ¿Qué le ha hecho a David decir esto? La respuesta lógica sería que tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero esta respuesta sería muy superficial, hermano. Nos quedaríamos solamente en la primera capa, en la más fina. Hay mucho más que un simple conocimiento de la palabra de Dios. Mira lo que él dice. El salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Esto no es simplemente, me gusta tu ley. No. Amar la palabra de Dios va más allá de considerar a esta como algo importante en nuestra vida, hermano. Amar la palabra de Dios es mucho más que considerar la palabra de Dios como algo importante. Hay cosas importantes en nuestra vida, pero que no la amamos, pero que son importantes. Pero el salmista está diciendo, hay una expresión de una profunda amor por la palabra de Dios. Y él dice, oh, no es un, qué guay es la palabra, qué cosas tan hermosas encuentro en ella, cuánto me gusta, o qué hay que ver, no. Él dice, oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. El salmista ama profundamente la palabra de Dios. Es mucho más, hermanos, que considerarla como algo importante. Evidentemente, hermanos, ni tú ni yo adoramos la palabra de Dios. Nosotros adoramos a Dios que se ha revelado en su palabra. No somos bibliólatras. No tenemos la palabra de Dios, la ponemos en un altar y nos postramos delante de ella. No, porque nosotros nos adoramos y nos postramos delante y únicamente de Dios nuestro Señor. A Él le adoramos. Pero precisamente porque amo a Dios y le adoro a Él y amo a Dios más que a nada y a nadie en el mundo, precisamente por eso, ese es el hecho fundamental de por qué amo la palabra de Dios. Ruth y yo, hermanos, cual os manda saludos aprovechando esto, Ruth y yo nos conocemos hace 27 años. La persona con la cual he pasado más tiempo, hoy por hoy, es con mi esposa, con Ruth. Hace 27 años que nos conocemos. Incluso antes de ni siquiera pensar en ser novios, cuando eso todavía ni siquiera se nos pasaba por la mente, nosotros ya éramos amigos, ya nos conocíamos. Y nos escribíamos cartas. Eso que ahora los adolescentes conocéis como algo... ¿Qué es eso de escribir una carta? Eso te sentaba, cogías un folio en blanco, cogías un bolígrafo o un lápiz y escribías lo que le querías decir a tu amigo. Y no le podías dar a un botón. Tenías que comprar un sobre, tenías que comprar un sello, tenías que coger el folio y meterlo en el sobre, cerrar el sobre, no importa si no tenías batería, no importa si no había cobertura o internet, lo único que te tenía que importar es dónde hay un buzón de correo. Y entonces ibas y echabas la carta. Y eso te ayudaba a fomentar la fe, porque tú esperabas que esa carta llegase. Y no eras cotilla mirando a ver si le había llegado ya la carta o no, como ahora hacemos por los dos puntitos azules. ¿Le habrá llegado? Ah, sí, mira, ya le ha llegado. Pues si no me contestas por algo. Con lo cual tu cabeza no era infectada de estos pensamientos perniciosos. Así que, ¿sabías cuándo había llegado tu carta? Cuando recibías contestación. Y te escribía, he recibido tu carta. Y él tenía los dos puntitos del WhatsApp. Entonces, antes de que Rudy y yo fuéramos novios, ya no escribíamos. Tengo todas las cartas guardadas. Todas, hermanos. Desde que éramos amigos, simplemente amigos,
hasta que nos casamos. Todas las cartas las tengo guardadas. ¿Por qué? ¿Por su belleza literaria? ¿Por su poesía? ¿Por las expresiones tan románticas que se encuentran ahí? Que las hay, hermano. ¿Por eso? ¿Por las palabras llenas de sabiduría? Que muchas de ellas eran, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué has hecho? He ido al instituto. Bien, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Esa era a veces toda nuestra sabiduría y todo nuestro romanticismo. ¿Pero por qué las tengo guardadas? Hermanos, si tengo cada una de esas cartas guardadas, es porque Ruth es la persona que más amo después del Señor. Y por eso las tengo guardadas. Porque después del Señor es la persona que más amo. Y cuando discutimos vuelvo a leer las cartas de por qué nos casamos y por qué nos enamoramos. Así que es por eso, porque lo tengo guardado, hermano. Se trata de eso. Yo amo a Ruth y todo lo que ella me escribe es importante para mí. Ese es el motivo de por qué yo guardo las cartas. No tiene nada que ver con todo lo demás, aunque hay también de eso. Hermano, no podemos decir que amamos a Dios más que a nada y a nadie en este mundo y no leer la carta de amor más importante que haya sido escrita jamás para hombre o mujer alguna, en cualquier época de la historia, habida y por haber. No puedo. Si yo adoro a Dios, si yo amo a Dios, no puede ser que yo no medite en la carta que Él me ha escrito. Una cosa va de la mano de la otra. Si amas a Dios, amo su palabra, porque en su palabra conocemos y reconocemos a Dios. En ella Dios nos dice quién es Él, cómo es Él, cómo relacionarnos con Él, cómo se relaciona Él con nosotros, qué cosas ha hecho, qué cosas hará. Nos dice cuál es nuestra condición, nos dice qué es lo necesario para salir de esta condición. Nos enseña, hermanos, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué nos ha creado, para qué nos ha creado, qué ha hecho por nosotros, por qué lo ha hecho, para qué lo ha hecho, cuáles son sus propósitos para nosotros, cuáles son sus propósitos para este mundo. Nos enseña que es lo más importante en la vida, hermanos. Nos enseña a enfocarnos realmente en lo que verdaderamente es importante y necesario. Cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros. Cómo vivir en medio de este mundo. Cómo hacer frente, hermano, a las dificultades que nos rodean. Cómo pelear la buena batalla. Nos enseña acerca de la vida y de la muerte, del dinero y de la pobreza, del amor y del odio, del matrimonio, de los hijos, de los padres, de los amigos, del trabajo. Y podríamos estar así hasta el domingo de resurrección. Y más todavía. Hablando de las profundidades, de la riqueza y de la hermosura de la palabra de Dios. Además, fijaros, hermanos, Dios es tan creativo, es tan original, es tan especial, hermanos, que Él se ha revelado por medio de la historia, por medio de la poesía, de parábolas, por medio de vidas personales, por medio de cánticos, por medio de lamentaciones, por medio de risas, de milagros, de la creación. Y por si fuera poco, hermanos, por si esto fuera poco, Él se ha revelado por medio del más hermoso de los hijos de los hombres. Él se ha revelado por medio del Verbo hecho carne, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Así que, hermanos, la pregunta no es ¿por qué debo meditar en la palabra de Dios? La pregunta es ¿cómo es posible pasar un solo día sin meditar en ella? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible pasar un solo día sin sumergirme en las profundidades de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que pueda vivir así? Porque mira, hermano, mira, joven, si yo no leo las cartas de Ruth o cualquier otro tipo de lectura, no pasa nada, hermano. No pasa nada. Pero si yo no medito en la palabra de Dios, me iré muriendo poco a poco.
Si yo no veo telenovela, no pasa nada. Si yo no veo fútbol, no pasa nada. Si yo no leo revistas, no pasa nada, hermanos. Si yo no leo la palabra de Dios, me muero. Si yo no medito en ella, me muero. Me voy secando, hermanos, me voy empequeñeciendo. Voy a terminar hecho un desierto cuando Dios me ha dicho que yo soy un vergel. Si no medito en la palabra de Dios. De David se dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, a lo que se estaba refiriendo Dios cuando dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. El amor que David sentía por la palabra de Dios era la clave de su vida. La clave de la vida de David era el amor que él sentía por la palabra de Dios. Ese amor profundo y sincero, ese enamoramiento de la palabra de Dios, que le hacía vivir rectamente delante de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es esa expresión, es la expresión que se desborda de lo que la palabra de Dios produce en su vida. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es esa exclamación, es una declaración de amor de David a Dios en su palabra. La palabra de Dios era más que un interés intenso, era más que un interés intenso, más que un pasatiempo, más que una curiosidad, más que un objeto de mucho estudio, era mucho más que eso, hermano. Era su vida. Porque yo puedo estudiar la palabra de Dios, no está enamorado de Dios, hermano. Lo puedo convertir en un teólogo que empieza a decir un montón de barbaridades. Pero lo que David había hecho de la palabra era su vida. Y como lo que más amaba David era a Dios, su palabra constituía también el amor de su vida. Le había hecho suya. De tal manera que la vida de David estaba 100% marcada, dirigida, influenciada por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Esa era su vida. Si le pregunta a David, David, ¿cuál es tu vida? Él te diría, la ley de Dios, esa es mi vida. Y ahí voy caminando, porque esa es mi vida. Mira lo que dice David más adelante en este Salmo 119. He amado tus mandamientos más que el oro. Y más que oro muy puro. No tienes que ser pastor, ni misionero, ni evangelista, ni desarrollar ningún ministerio específico para que esto sea así, hermano. Para que la palabra de Dios sea tu vida. No hay que tener ninguna responsabilidad en la congregación para que tu vida sea la palabra de Dios, hermano. No va una cosa con la otra, es totalmente ajeno. En el sentido de que yo amo la palabra de Dios, y en mi vida, independientemente si predico o si no predico, si canto la alabanza o no canto, hermano, da igual, es mi vida. Cuando estaba preparando el mensaje, hermano, me fascinó lo que dice acerca del amor a la palabra de Dios Jeff Adams. Dice que todas las cosas creadas por Dios se dividen en grupos de 3. Dice, lo cual refleja el patrón de la imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, Jeff Adams dice, usted tiene cuerpo, alma y espíritu. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Hay 3 colores primarios. Todo objeto tiene 3 dimensiones. Hay 3 tipos de amor imposibles de separar. El amor por Dios, el amor por la palabra de Dios y el amor por tu semejante. Dice, los 3 tipos de amor pueden verse en la vida de David. Y el Nuevo Testamento, hermano, nos enseña la relación que hay en estos 3 tipos de amor. Si me acompañáis a Mateo 22.
Mateo capítulo 22. El versículo 35. Hasta el 40, si alguien puede leerlo con voz alta y serena. Joaquín, con voz alta, que eres un varón de Dios, alza tu voz leyendo la palabra. Aquí tenemos estos dos de estos tres tipos de amor. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora mira lo que lee, lo que pone, no es necesario que lo busquéis, hermano. Juan 14, 21. Juan 14, 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y en el versículo 24 leemos: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, hermanos, el que tiene los mandamientos del Señor y los guarda, los obedece, este ama a Dios. Pero el que no ama a Dios, dice que no guarda la palabra de Dios. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que Cristo está diciendo: si vosotros me amáis, guardáis mi palabra. Si no guardáis mi palabra, vosotros no me amáis a mí, pero tampoco amáis a mi Padre, porque todo lo que yo digo es lo que mi Padre me ha dado para que os diga. Así que no podemos amar a Dios y no amar su palabra. Y no podemos amar su palabra y no amar al prójimo, como hemos leído en Mateo. Y en primera de Juan 4:20 leemos lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero la Biblia me enseña que yo amo a Dios ¿cuándo? Cuando amo su palabra. ¿Veis la interrelación, hermano? La Biblia me enseña que si yo amo a Dios, guardo su palabra. Y su palabra me dice que si yo no amo a mi hermano, no amo a Dios. Así que estos tres tipos de amor, hermanos, van sí o sí relacionados. No se desliga el uno del otro, porque uno me lleva a otro. ¿Cómo dices que ama a Dios si no lees la palabra? No puede ser. Y si no ama a Dios, y si no ama su palabra, entonces no ama a Dios. Y si no ama a Dios, entonces no ama a tu hermano. Y si no ama a tu hermano, que dice la palabra que debes de amarlo, entonces tampoco está amando a Dios. No se rompe, hermano, aquí hay una relación, hay una perfecta armonía en el amor a Dios, el amor a la palabra y el amor a mi hermano. Porque cuando yo amo a mi hermano, estoy obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando yo obedezco la palabra de Dios, eso quiere decir que amo a Dios. Y si amo a Dios, entonces amo su palabra. Y no puedo quitar una cosa de la otra, hermanos, porque el momento en que quito uno de estos tres amores y esta relación, hermano, entonces no soy lo que digo que soy. Tal vez sea un poco lioso, pero yo creo que a la luz de la palabra del Señor lo entendemos perfectamente. Más aún, el amor a Dios me lleva a amar su palabra. Y al amar su palabra y entender lo que dice, me lleva a amar a mi hermano. Y a su vez con eso estoy amando a Dios. Es una perfecta relación, hermanos, que Dios ha puesto en su palabra para que meditemos en estas cosas. Se relacionan estos versículos entre sí y nos enseña, hermano, que es imposible una cosa sin la otra. Los tres encajan perfectamente: el amor por Dios,
el amor por su palabra y el amor por su gente. Tal como un objeto necesita 3 dimensiones para existir, yo no puedo tener uno de estos tipos de amor sin tener, hermanos, los otros 2. Es algo, hermanos, que va unido lo uno a lo otro. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto, hermanos? ¿Cómo llevo esto a la práctica? ¿Cómo la palabra de Dios se convierte en mi vida? Y no lo que hemos dicho antes, no simplemente en un libro de poesía, no simplemente en un libro de historia, no simplemente en un libro de devocionales. Todo eso, hermano, entenderme, si quieres, claro, si tú quieres decir algo hermoso a tu esposa, claro, vete al Cantar de los Cantares. Pues sí hay un montón, pero ahí tienes una. El más bello de los cantos es el Cantar de los Cantares. Esa es la traducción. El canto más excelso. Claro, hermano, no te estoy diciendo que no. No le digas a tu esposa, mira, no te digo que eres bonita porque el pastor me ha dicho que no puedo usar la palabra de Dios para decirte, porque entonces como si fuera. No estoy entenderme. Pero la palabra de Dios, hermanos, es mucho más que todo eso. Ahí encontramos todas esas cosas. Ahora, ¿cómo se convierte en mi vida? ¿Cómo pasa de ser simplemente el lugar al cual yo voy a leer lo que me dice el pan diario, o lo que me dice el libro devocionales, o lo que me dice la lectura en la Biblia en un año? ¿Cómo se pasa, hermano, de eso a, oh, cuánto amo yo tu ley? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el puente de transición de una cosa a la otra? ¿Acaso fue tan sencillo como solo decidirse a hacerlo? ¿Fue solamente el decir, me propongo, tomo la decisión? Hermano, lo que David hizo fue mucho más que tomar una decisión. No basta solamente con una decisión, no basta solamente con me propongo hacer esto. Fue mucho más lo que David hizo que tomar una decisión. Lo que él hizo fue mantener de forma constante una relación de toda la vida con la Biblia. Eso fue lo que David hizo. No fue solamente, bueno, voy a decidir que la palabra sea mi vida. Él mantuvo una relación constante de toda la vida con la Biblia. Y él lo expresa de la siguiente manera: todo el día es ella mi meditación. No es que David estuviera todo el día con la ley en la mano, porque David tenía un montón de cosas que hacer también, pero él tenía seguro ese tiempo especial donde nadie le va a molestar de meditación. Pero es que eso, él era una relación constante y permanente con la ley de Dios, con la palabra de Dios, la cual hacía que él tomase las decisiones que tenía que tomar. Es perseverancia. Es una relación constante y permanente de mi vida con la Biblia, con la palabra de Dios. Él dice, todo el día es ella mi meditación. La tengo todo el día aquí. La tengo todo el día aquí. Y la tengo todo el día en mis manos y en mis pies. Todo el día. Es ella mi meditación. No es que David se haya apartado a un monasterio, haya cerrado las puertas y las 24 horas del día esté estudiando la palabra de Dios. No. Es que la palabra de Dios incide en David cada segundo de su vida. Es decir, la palabra de Dios toma vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cada segundo de la vida de David. De eso estamos hablando. Hermano, esa es la razón, precisamente esa es la razón por la cual muchos cristianos toman una decisión, pero nunca llegan a tener el poder de Dios ni rebosan con su amor. Porque simplemente es una decisión, en el sentido de que es un momento, pero luego no está
nos cuesta pagar el precio. Hermanos, no están dispuestos a pagar el precio necesario para ello. No les molesta tener un pequeño devocional al inicio o al final del día, leer un pasaje de la Biblia, leer unas cuantas palabras de una guía devocional, seguir una lista de oración bien preparada y luego guardarlo todo hasta el día siguiente. Algunos hasta llegan a tener un sistema para memorizar versículos, pero esto no es suficiente. No hay una relación continua de toda mi vida con la Biblia, y esa es la razón por la que nos quedamos canijos espiritualmente. Esa es por la razón por la que decidimos un montón de cosas, pero se quedan solamente en eso. Nunca llegamos a tener poder de Dios, nunca llegamos a rebosar con su amor, porque somos de doble ánimo, inconstantes. La palabra de Dios forma parte de muchas otras cosas de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Y esa es la gran diferencia de David con el resto, de un hombre conforme el corazón de Dios del resto de los demás. Que la ley de Dios no formaba solamente parte de su vida junto a otras cosas, sino que era su vida. Y esa es la gran diferencia, hermano. A eso nos referimos. Con tomar una decisión, entendemos esto, con decidir solamente yo voy a leer más capítulos, o yo voy a que la vida se convierta en mi vida. Que la Biblia se convierta en mi vida. Lo vamos a dejar aquí, hermanos, y continuaremos la semana que viene, ¿no? Que tenemos el culto de resurrección, la próxima vez que comparta. Pero mira, hermano, la semana que viene, cuando volvamos otra vez a abrir este texto, vamos a entender lo que es leer y meditar. Son dos cosas muy diferentes. Todo el rato, hermano, yo te estoy diciendo de meditar en la palabra de Dios. Porque una cosa es leer y otra cosa es meditar. Una cosa, hermano, es tomar la decisión de leer la palabra de Dios. Otra cosa muy diferente es que la palabra de Dios te diga qué decisión tienes que tomar. Es decir, que la palabra de Dios se convierta en tu vida. Oh, cuánto amo yo tu ley. Que esa sea también nuestro canto para el Señor. Que Dios nos bendiga.